Hola a todos los amigos, especialmente a Carpetini Ortega, que me ha provocado con su pregunta que ha puesto en Facebook. Me ha motivado para poder explayarme acerca de este tema que creo que es oportuno abordar, acerca de la relación entre el esoterismo y la Iglesia Católica o el catolicismo. En primer lugar, quiero aclarar de que voy a compartir principalmente mi posición frente a este tema y esta relación. Yo me aprecio ser hijo de la Iglesia y busco siempre mantenerme dentro del límite de la ortodoxia. Para mí la ortodoxia es muy importante, pero he llegado a comprender con el tiempo que muchas veces un celo malsano, no porque sea malo en sí la protección de la ortodoxia, pero la ignorancia misma o la falta de conocimientos superiores acerca de varios temas provoca un celo que llega a lo amargo y que reacciona de manera virulenta contra cuestiones que no necesariamente son contrarias al espíritu del catolicismo, ni siquiera a su letra, sino que son apariencias. Y como bien sabemos, una cosa es la realidad y otra es cómo esa realidad se manifiesta o cómo es percibida. Entonces muchas veces, desde mi punto de vista, se ve mal allí donde no lo hay, sino que hay una apariencia de ser algo heterodoxo, apariencia de ser algo malo o pertenecer al diablo, pero insisto que es muchas veces por la falta de conocimientos mayores acerca de esos temas y por una especie también de prohibición o de alergia a todas aquellas fuentes que no vengan directamente y propia y exclusivamente de nuestro propio núcleo ideológico, identitario y para el caso religioso. La pregunta que me decía Carpetini era por qué mucho católico es tan adversario, ¿verdad?, a concebir que existan elementos esotéricos dentro del cristianismo. Yo replantearía la pregunta o el tema a la relación en sí que hay entre Iglesia Católica y catolicismo con respecto al esoterismo. Y como insisto, espero yo poder representar bien la postura oficial de la Iglesia, puesto que soy hijo orgulloso de la Iglesia Católica y quiero ser fiel a nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez creo que tengo una mente abierta, ¿verdad? Y también me he arriesgado o he buceado en muchos senderos y en muchas doctrinas muy diversas, no católicas, tanto de forma exotérica en estas religiones como de forma esotérica. Y a través de este camino que es durante muchos años, sin nunca haber abandonado la Iglesia, ni siquiera haberla puesto a duda, por decirlo así, la columna que sostiene la Iglesia dogmáticamente hablando. Sin embargo, por mi propia vocación de búsqueda de la verdad y de profundización de esta misma, es decir, de la verdad, y también porque como ser humano yo creo que es inevitable que continuamente nos estemos haciendo preguntas y continuamente estemos revisando, no necesariamente por tener una duda, pero para querer precisamente profundizar o conocer qué es lo que otros opinan acerca de un tema específico. Y bueno, creo que no por gusto, no por nada, soy antropólogo de profesión, eso fue mi titulación, y bastante de mis inquietudes humanísticas o científicas me orillaron a tomar esta carrera porque siento que es muy amplia, ¿no? Entonces, como persona y como profesional, pues estoy orientado a estar abierto al mundo del pensamiento, como se dice en antropología, la alteridad, a conocer el otro, y para el caso concreto, a conocer el otro en su vertiente religiosa, espiritual, filosófica. Dando quizás preámbulo para que sepan también por dónde va mi mentalidad o mi orientación.
lo voy a resumir. Bueno, me precio de la ortodoxia católica, para mí es importante, y si yo descubro que hay algo que no va de acuerdo a ella, yo lo rechazo. Tengo quizás ese reflejo católico, algunos lo criticarán por autolimitarme, no sé, tal vez no concuerden conmigo en esa cuestión, ¿verdad? Pero para mí sí es importante, porque creo sencillamente que el catolicismo, en su misma palabra católicos, viene del griego y significa universal. Para mí el catolicismo reúne en sí lo que las distintas tradiciones religiosas e incluso filosóficas a nivel metafísico tienen de verdad, de bueno y de bello. O sea, los trascendentales del ser, todos ubicados o que se pueden encontrar ya purificados dentro de una institución y dentro del cuerpo doctrinario de la institución, es decir, de la Iglesia Católica. Desde esa perspectiva de fe que estoy explicando, entonces para mí la Iglesia es universal, y por tener esa universalidad, que para mí es lo que más lo caracteriza, por eso Iglesia Católica Cristiana, ahí va encerrado dentro del catolicismo el cristianismo mismo. Entonces, en ese sentido, para mí, como doctrina, ha sabido traer a sus cauces, y con la revelación de Jesucristo como revelación máxima de Dios, que no solo revela cuestiones del hombre o de sí mismo, sino que Dios se revela, se muestra, se manifiesta y toma carne, se encarna, se hace uno con nosotros. Entonces, es para mí la apoteosis de la revelación de todo aquello que el hombre necesita saber para su desarrollo espiritual a nivel religioso, que para mí es el superior. Es el que conecta si vemos de una antropología cristiana del ser humano, en la parte del espíritu, junto con el alma y el cuerpo, expresan la unidad del ser humano en sus distintas partes. Bueno, la espiritual es la parte superior que conecta directamente con Dios. Pues bien, en la Iglesia Católica y el catolicismo, nosotros, los católicos, creemos que no yerra esta institución en su misión de dar la verdad y dar la gracia de Dios como un intermediario, ¿verdad? Como un cuerpo constituido por humanos, pero asistidos por el mismo Dios, Espíritu Santo, con la mediación universal de Jesucristo, Dios Hijo, para gloria o destino eterno, en el principio sin principio, que es el Padre. Entonces, ¿por qué empiezo ya contestando después de esta larga dilación? Porque hay porque hay un espíritu refractario del católico de a pie, o incluso muchas veces el letrado con respecto al esoterismo. Quizás en el fondo hay un reflejo de autodefensa, y no lo voy a criticar. Todo católico que sea sincero y de buena voluntad buscará la ortodoxia, es decir, la recta doctrina y recta alabanza en sus dos acepciones, ¿no? Lo uno lleva a lo otro. Se preciará de eso, y por el contrario, cualquier tipo de desviación que menoscabe a la verdad dogmática o la verdad espiritual, la va a rechazar, ¿verdad? La va a rechazar como algo nocivo. ¿Por qué? Porque creemos que aquellas cosas en las que nosotros creemos, al ser verdaderas, nos ayudan a dos cosas principalmente: a conocer a Dios y las cosas de Dios. Por ejemplo, si Dios es trinitario, así lo cree la Iglesia Católica y así lo enseña. Si Dios establece una iglesia como mediadora y dispensadora de los santos misterios, ¿verdad?, en su acepción de aquello que es inaprehensible por el ser humano, pero sí en cierta medida revelado para que el hombre se acerque a esa incognoscibilidad propia de la divinidad, pero también como misterio, como sacramento, como instrumento de la gracia. Pues bien, esto también forma parte de lo que nosotros tenemos por revelación los católicos. Entonces, las herejías o las desviaciones en la fe
de alguna manera desdibujan la verdad de Dios y de las cosas de Dios, o del propio ser humano, de lo que Dios revela, que no podemos conocer solamente, o no principalmente, o ni siquiera como base instrumental, a través de la razón. A través de la razón nosotros no podemos saber que estamos constituidos de una forma tripartita, según el cristianismo oriental, y de manera dicotómica en el cristianismo latino, es decir, por una parte, cuerpo, alma y espíritu para los orientales, y generalmente en el cristianismo occidental, alma y cuerpo, cuya diferencia es sencillamente que en el cristianismo latino, espíritu y alma lo ponen normalmente como dos niveles de una misma realidad invisible que conecta más con Dios. En cambio, en la antropología cristiana oriental sí se hace esa diferenciación, teniendo el alma como un componente intermediario entre la psiquis humana y su psicología, ¿verdad? Y el cuerpo, la materia, y que a la vez hace posible o conecta de forma gradual con el espíritu, que es la parte más irreductible y que toca a la propia divinidad con el ser humano. Entonces el católico es celoso de su doctrina, también porque un error doctrinal puede acarrear consecuencias espirituales. Por ejemplo, el católico cree que la gracia se dispensa ordinariamente a través de los sacramentos. ¿Qué pasaría si viene una doctrina, no importa de dónde sea que venga, ¿verdad? Desde dentro de la iglesia sería una herejía, desde afuera por negación o por contradicción, pues siempre llegaría lo mismo, a negar, por ejemplo, que los sacramentos sean necesarios, y los sacramentos son los que dispensan la gracia, y esa gracia o esa amistad, esa relación de adopción de nosotros seres humanos con el Señor, con Dios, esa divinización podemos decir también, o theosis en el cristianismo oriental, nosotros creemos que esa es la forma ordinaria, sacramental, y hay misterios dentro de ellos. De hecho, los padres griegos le llaman así, en la Iglesia de Oriente también, misterios, los sacramentos. El punto es, tiene consecuencias no solo intelectuales, pero también espirituales. El hecho de, por ejemplo, la herejía esta, ¿cómo es que se llama? A ver, la que dice que el hombre por sus propios medios se puede salvar, y que podemos hallar en muchas filosofías y, ¿cómo se llama?, muchas doctrinas espirituales o religiosas contemporáneas, ¿verdad?, que es tan común hablar de la autorrealización, pero como el hombre por sí mismo se salva o se santifica o se diviniza, o el hombre es Dios, es divino al nivel de Dios mismo, no por adopción, como reconocería un cristiano, sino por naturaleza misma. Entonces, todos estos errores, si podía multiplicarlos más, afectan tanto a la visión de las cosas de Dios y Dios mismo, como a la relación que tenemos con Dios. Entonces, enlazando esta defensa, esta reacción, ¿verdad?, de defensa hacia la ortodoxia, vean, el problema que se puede ver en el esoterismo es que muchas veces se toma por doctrina esotérica algún punto concreto que contradice precisamente a esta revelación cristiana católica. Como estudioso, repito, durante años enteros, no solo de mi propia religión, pero de otras religiones en su forma exotérica, pero también, y más recientemente incluso también, pero estamos hablando de años enteros, del ocultismo y del esoterismo, no puedo dejar sino de constatar que ciertamente hay algunos puntos que están presentes en las escuelas esotéricas y ocultistas que se repiten continuamente, independientemente de las corrientes que sean diferentes, pero que tienen esos puntos comunes. Por ejemplo, la creencia, o ellos muchas veces no hablan de creencias, sino porque se basan mucho, según ellos, en cuestiones que son conocimiento, ¿verdad? Una visión gnóstica, de gnosis, conocimiento, que es conocimiento. O sea, por eso incluso no hablan mucho de la fe,
no manejan ese término, es una concepción totalmente diferente. Entonces ellos dicen, por el conocimiento de las cosas ocultas o la profundización de aquello que exotéricamente revela una parte del ser humano, del cosmos o de la divinidad. Entonces ellos vienen a postular, los ocultistas y los esoteristas, un conocimiento superior. Y el punto es, por ejemplo, repetía, hay puntos de contradicción con el catolicismo. Por ejemplo, la reencarnación, que eso nadie, no me pueden venir a decir lo contrario. En la mayoría de escuelas esotéricas y ocultistas se da por hecho la reencarnación. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? A través de San Pablo, en una de sus cartas dice que después de la muerte el hombre viene el juicio, inmediatamente viene el juicio. Y la Iglesia enseña también la resurrección. Otra contradicción con varias de las escuelas de ocultismo y esoterismo. ¿Por qué? Porque muchas de ellas lo que plantean es de que en algún momento en el destino eterno del hombre va a haber esa trascendencia de lo espiritual, se va a desgranar de ese vehículo humano material para quedarse en su debido momento, en ese retorno gradual por evolución espiritual, madurez espiritual, va a regresar a la divinidad de donde salió, a la que pertenece, a la que es connatural, dicen muchos de ellos. Y eso implica prácticamente la superación de la materia y, para nuestro caso, del cuerpo. Nuevamente, completa contradicción con la doctrina católica, que enseña que después del juicio particular, después del juicio universal, lo que va a haber es una resurrección. Y la resurrección implica la unidad, la vuelta a la unidad de esa composición tricotómica o dicotómica, dependiendo si hablamos de Oriente o Occidente cristiano, del ser humano, es decir, de su parte espiritual inmaterial con su parte corporal material. Y así va a ser, y así va a pervivir el ser humano, va a entrar en la eternidad con esos componentes. Eso sí, que la parte material corporal va a ser espiritualizada. Claro, muchas cuestiones esotéricas, o desde un punto de vista de fe ortodoxa exotérica, no se pueden explicar mucho, sino que prácticamente es una tradición, es decir, una entrega de un conocimiento, ¿verdad? Nosotros católicamente hablamos de un conocimiento, la fe es un conocimiento, pero lo entrega directamente Dios y lo administra, lo enseña a través de la Iglesia, a la que consideramos la intérprete de esa revelación. En el caso del ocultismo y el esoterismo, bueno, es de hecho una de mis preguntas muchas veces de dónde se origina, y creo que hay mucho material para discutir al respecto, en dónde se originan ciertas ideas específicas, como las que mencioné, la reencarnación, la superación de lo espiritual y su trascendencia total en algún momento, en un estadio espiritual del aspecto material, y así etcétera. ¿De dónde vienen? Bueno, creo que, repito, no hay nada totalmente establecido en qué momento de la historia humana se empezó a creer en ciertas ideas. El punto es que las han retomado, se han multiplicado, le es propia a la mayoría de escuelas esotéricas y ocultistas. Entonces, con esto, terminando este punto, destaco entonces que sí hay ciertas contradicciones, pero quizá lo he hecho de una forma específica. Quizá, como estoy hablando sin una estructura, sino que solamente pensando en voz alta, quizás una pregunta importante que habría que hacerse y que hubiera sido la parte para iniciar, es una definición. Es la definición, ¿qué se entiende por esoterismo? ¿Qué se entiende por ocultismo? ¿Qué se entiende por catolicismo? ¿Qué se entiende por Iglesia Católica? Quizás, para no ser demasiado largo esta plática o este compartimiento de opinión, solo puedo indicar que ahí precisamente es donde se inicia y se le tiene que dar taller para una discusión más seria acerca de estas cosas. Claro, ¿por qué? Porque dependiendo cómo yo conceptúe, cómo yo entienda el esoterismo,
¿verdad? Independientemente si soy católico o si soy creyente o no creyente, claro, del concepto que yo tenga del esoterismo y el ocultismo, entonces va a ser mi capacidad de recibir algo de él o de rechazarlo de forma absoluta, contundente. Ahora, como repito, voy a dar mi opinión al respecto. No me puedo arrogar ni con ningún derecho ni autoridad que lo que yo vaya a decir sea absolutamente concordante con el catolicismo. Yo espero que lo sea. ¿Por qué? Porque he estudiado mucho de mi propia fe y también a la vez he estudiado este mundo oculto esotérico y otras religiones. Y en base a eso, pues aquí mis propias conclusiones. A mi manera de ver, con lo que, según el discurso que he venido dando, los peligros que encarnan ciertos aspectos o ciertas doctrinas específicas del esoterismo y el ocultismo es lo que le puede permitir al católico ser refractario y tener cuidado de entrada, tener cuidado en ese mundo. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, que va a encontrar incompatibilidad. Ahora, la cuestión es, porque nosotros como católicos creemos firmemente que todo lo que enseña la Iglesia de una forma oficial, con autoridad, en materia de fe y moral, es algo que Dios lo expresa, sea por la revelación pública o por el magisterio de la Iglesia. Entonces, cuando se chocan con esas contradicciones, como las que he dado algunos ejemplos del mundo esotérico y ocultista, eso pone en una dicotomía al creyente que está recibiendo esos aportes a nivel de conocimiento. Es decir, ¿es verdad o es mentira? ¿Quién tiene razón y quién no la tiene? Entonces, esa sería una respuesta mía del peligro o el cuidado que debe tener un católico, porque los tienen muchos católicos. Ahora le voy a dar vuelta a esta página y voy a dar otra consideración personal. Dicho lo anterior, sin embargo, creo yo que dentro del esoterismo y dentro del ocultismo hay muchos elementos de verdad. Incluso voy a poner un ejemplo. En las famosas 7 leyes del Kybalión, pueden llamarse de otra forma, se puede atribuir a otras escuelas, incluso algunos se atreven, algunas personas lo quieren dar la autoría al mitológico, no sabemos si histórico, o Hermes Trismegisto. Pero la ley de vibración, que no la voy a explicar, el que sabe, y si no se puede consultar. En la ley de vibración, nosotros podemos darnos cuenta que estas personas que han venido conociendo según ellas, porque para ellos es conocimiento, ¿verdad?, la ley natural, en estas leyes, desde la antigüedad, desde milenios, se viene conociendo la ley de vibración y se viene compartiendo en los círculos ocultos y esotéricos. Y se viene a comprobar precisamente ya en los siglos en que se desarrolló más la tecnología, a partir, la era industrial, pero no se diga el siglo XX y el siglo XXI, nos damos cuenta que en el mundo subatómico hay un constante movimiento a nivel microcósmico dentro de cada materia, de cada ser material. Nosotros podemos ver de forma externa o aparente, por ejemplo, en una pared, en una piedra o en muchos minerales estáticos, a nuestra manera de entender y de percibir la realidad, que sin embargo, estudiados con los aparatos modernos, hay un constante movimiento subatómico. Entonces eso viene a darnos cuenta que todo es vibración, con diferentes frecuencias. Todo en la naturaleza material es vibración. Pregunta: ¿cómo supieron los antiguos pertenecientes a estas escuelas esotéricas y ocultistas, cómo pudieron saber que esa era una de las leyes del universo sin tener los aparatos, sin tener la ciencia necesaria, verdad, empírica, demostrativa, experimental, para poderlo confirmar? Que me sirva de ejemplo para una consideración.
La consideración es que mucho de lo que dice el ocultismo y el esoterismo es totalmente cierto, y por tanto, y ahí viene algo muy importante desde un punto de vista epistemológico, los que seguimos una filosofía realista, y dentro del catolicismo el realismo es por antonomasia la filosofía cristiana, es decir, que cree que existe una realidad independientemente del sujeto y que puede ser conocida, al menos parcialmente, al menos hasta cierto nivel. Entonces, si esto que está como la ley de vibración y así tantas cosas está enseñado en las escuelas ocultas y esotéricas, jamás un católico va a poder desdeñarlo, no va a poderlo contradecir, mucho menos atacarlo, desde el momento que es verdad. Por eso decía Santo Tomás de Aquino, toda verdad viene del Espíritu Santo. Dicho esto, entonces, personalmente yo no puedo condenar todo lo que es impartido en este mundo oculto, esotérico. Ahora, claro, yo sé que un católico ortodoxo me va a decir, obviamente tampoco en las herejías, en las sectas heréticas o los grandes heresiarcas, no todo lo que han dicho es malo, pero obviamente contienen dentro de ellos un error, y un error que puede ser de gran importancia, puede estar atacando o contradiciendo algo muy nuclear, básico o fundamental dentro del cristianismo. Entonces, desde ese punto de vista, es como el pastel, ¿verdad? Que un pastel, tú le pones, basta que le pongas una poca de dosis de veneno y te hace el efecto mortal. No es necesario que le viertas 1 litro al pastel y que esté chorreando veneno. Utilizando esa analogía, yo entiendo ese punto. Pero eso es importante. También quiero citar a Tomás de Kempis cuando dice, no atiendas a quien lo dice, sino lo que dice. O sea, por mi parte, como persona que le gusta estudiar, profundizar y analizar, mi aproximación al mundo esotérico y ocultista es la cautela, como hombre de fe católica que soy, pero el discernimiento también, y el discernimiento será tanto por una acción del Espíritu Santo sobre la persona, que debe pedir prudencia, debe pedir ciencia, sabiduría, discernimiento, pero también esa cooperación al Espíritu de verdad, que es a través de ¿qué? A través del conocimiento, a través de la crítica sana, de las herramientas epistemológicas y metodológicas adecuadas para poder, de una manera científica y humana, hacer discernimiento de lo que es falso, de lo que es verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, tratar de encontrar contradicciones, falacias y despejarlas. O sea, si en un corpus doctrinal empiezo a ver contradicciones internas o veo contradicciones contra la filosofía realista que yo sostengo, contra el sentido común, contra la fe y la razón, reduzcámoslo, contra la fe y la razón, entonces obviamente es algo que no necesita llevar la etiqueta de esotérico ocultista para que yo lo rechace. No recomiendo a una persona que no tenga los conocimientos necesarios de su propia fe, y mucho menos tampoco de lo oculto, del mundo de lo oculto y el esotérico, hacer esa ensalada, ¿verdad? Hacer ese traspaso, ¿verdad? De un pie en un ámbito y en el otro, porque se va a confundir y no va a ser una persona ni que tenga una fe sólida, pero que tampoco tenga el estudio suficiente, ordenado y sistemático del mundo oculto y mundo esotérico. O sea que de entrada, para un neófito, para un principiante, no recomiendo mucho eso, sino que más bien mi recomendación es que si está interesado en el mundo oculto y esotérico y tiene algún credo particular que dice sustentar y respetar, primero que lo conozca en profundidad, su propia fe, conozca la profundidad, conozca lo que su iglesia, su grupo, su organización religiosa le recomienda al respecto, y luego, si ya tiene esos conocimientos, si ya es una persona que ejercita la filosofía, la reflexión de manera seria, se acerque con esa prudencia, se acerque con esa, tener en mente también de que hay muchas escuelas
y muchas corrientes, y entonces no es el mundo esotérico y oculto algo unitario importante. El mundo católico se concibe a sí mismo precisamente, y eso es uno de los puntos a favor, por lo menos desde nuestra perspectiva de la gente de fe católica, que somos unitarios, guardamos una doctrina, y esa es la misma doctrina para en cualquier momento, en cualquier lugar desde que se recibió Cristo. Claro que hay un desarrollo homogéneo del dogma, ¿verdad? Que lo que estaba implícito en unas épocas se hace explícito a través del magisterio de la Iglesia, que es un magisterio vivo de la Iglesia. Es una función delegada por Cristo a los sucesores de los apóstoles, a quienes Él se les reveló, de los profetas, de la gente con autoridad en la Iglesia. No de cualquier persona que se dice sabio, que estudió un libro, o que dice que se le apareció que se le dio alguna revelación privada, etcétera, sino que el catolicismo tiene sus bases sólidas, tiene sus estructuras. Muchas veces que se critica la estructura, ¿verdad? Que sí, muy humana en cierto momento, que sí ha abusado del poder, pero desde nuestro punto de vista de fe, el Espíritu Santo ha asistido a la Iglesia precisamente porque, a pesar de los errores humanos que haya cometido, la Iglesia se sostiene y ha producido mucha santidad. Primero porque la gracia misma es santidad, santidad donada o Dios donado, Dios que hace que el hombre trascienda con su gracia, con la participación por adopción de la naturaleza divina, esa comunicación. Porque su doctrina es santa, porque produce santidad también, porque y eso es muy importante, sujetos a la autoridad de la Iglesia, sabios también desde el punto de vista humano, y piadosos desde el punto de vista devocional, muchos santos ha producido la Iglesia, y no precisamente por rebeldía, sino por obediencia a la fe y a los representantes legítimos de ella. Entonces, entender esta cuestión es importante también para el católico, que el católico tiene seguridad de su doctrina, más de otras doctrinas no católicas no puede tener esa seguridad, ni siquiera en el caso del ocultismo y esoterismo, que no se dice estrictamente una religión, sino que una gnosis, es un conocimiento, y el conocimiento, repito, si es conocimiento cierto, si es conocimiento que es verdadero y en ese sentido viene de Dios, debería de ser aceptado, pero hay ahí el problema. La pregunta que ya le había hecho anteriormente, ¿de dónde vienen esas doctrinas esotéricas? ¿Por qué en sí es esotérico o oculto? Ahí no voy a hablar de eso en este momento, ¿verdad? Más sugerir, ¿verdad?, una conclusión a la que yo he llegado, que para mí muchísimo del esoterismo y del ocultismo no es sino la continuidad de una tradición primordial adámica, es decir, los conocimientos que Adán y Eva tuvieron, ¿verdad?, como los primeros seres humanos que hubieron, por lo menos desde el punto de vista católico así lo entendemos, y también otras tradiciones. Entonces, ese conocimiento que por lo que nosotros consideramos pecado, y que también lleva una de las heridas de la ignorancia, se fue perdiendo, se fue pervirtiendo. Entonces, ese primer conocimiento, esa tradición primordial, fue entregada a la descendencia de Adán, a los primeros padres que tuvo la humanidad, pero a la medida que el hombre se degeneraba en su intelecto, en su espíritu, en su moral, en su propia carne incluso, véase como en un momento el ser humano vivía por siglos, y poco a poco se le fue acortando el tiempo, ¿no? Entonces, se fueron introduciendo errores del tipo de que los propios seres humanos inventaban cuestiones que eran mentiras, eran fantasía. Pero, ojo con lo que voy a decir, también creo yo, y no lo voy a desarrollar mucho en este momento, en algún momento también los ángeles, pero obviamente no los que consideramos ángeles buenos, sino que, digámoslo cristianamente, yo sé que en las tradiciones ocultistas y esotéricas también hay una mayor apertura a otro tipo de seres y entidades. Lo voy a simplificar por el momento para ponerlo en clave cristiana: los demonios, ¿verdad?, o entidades malignas, si quieren otras personas, llamémoslos así, también tenían conocimiento, pero eran entidades o eran seres caídos, degradados, por tanto, a nivel ontológico, de alguna manera,
que pierden la gracia, pero conservan mucho de lo que tenían, de su conocimiento, de su potestad, en cuanto a poder me refiero, y facultades. Entonces, no es de extrañar, y esa es mi opinión, que en algún momento estos seres tuvieran algún contacto, ¿verdad?, con los seres humanos en los primeros tiempos de la humanidad, y entonces les diera mucho conocimiento, cierto, ¿verdad?, a las personas con las que contactaban, pero también le dieran conocimiento que dos cosas, o que es falso, ¿verdad?, con falsedad a la vez, o que sin ser falso, y ojo con esto, o que sin ser falso era un conocimiento que, dado la condición actual me refiero de la que se vivió en el momento, y probablemente sea igual, idéntica al nuestro, la condición en el momento en que ellos les iban revelando cuestiones al ser humano, no tenía la capacidad espiritual o la madurez integral como para poderse beneficiar y utilizarla de forma responsable, ese conocimiento. Y entonces, con sus facultades heridas, limitadas por la caída del ser humano, entonces ese mismo conocimiento, aun si era cierto, fue utilizado de una manera irresponsable y por tanto negativa para sí mismo. ¿Qué ejemplo puedo poner de esto? Quiero ver, bueno, por ejemplo, católicamente, los que creemos en la iglesia, en Jesucristo, ¿verdad?, de una manera exotérica y tradicional, ortodoxa, nosotros creemos en la comunión de los santos. Creemos que los seres humanos podemos comunicarnos, pedir favores, ¿verdad?, y tener una relación cordial, aunque limitada, ¿verdad?, con los santos y con los ángeles, como intercesores, como intermediarios entre la divinidad y nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué tal? No me extrañaría, ¿qué tal si estos demonios que se dedicaron a educar, entre comillas, al ser humano, a transmitirle conocimiento, entre comillas, gnosis, esta que acabo de decir, verdad, creo en la comunión de los santos, del católico, ellos lo expresaran ya con una falacia, y entonces ya no solo hablaran obviamente de las entidades buenas, como son los ángeles o como son los propios santos, sino que esta comunión ya le dijeran al ser humano de que puede comunicarse y puede obtener beneficios y comunicaciones, ¿verdad?, enseñanzas de ellos mismos como seres o como entidades malignas. Claro que no se van a presentar como ángeles malignos, sino como seres de luz. Entonces el punto es la intervención, en otras palabras, de los demonios como educadores de la humanidad. Entonces, para mí, el ocultismo y el esoterismo es una combinación de la tradición primordial, pero con falacias y falsedades del propio ser humano en su estado decaído, y con también la intervención, entre comillas, de educadores o de maestros de estas entidades que nosotros como cristianos llamamos demonios. Entonces, claro, si yo concibo, obviamente esa es mi opinión, pero si yo concibo esa manera, ¿qué estoy diciendo al final? Que no es algo que nosotros, digamos, un buscador de la verdad, ya llámese católico o no sea católico. Para mí el esoterismo y el ocultismo no es algo que tú como conjunto puedas aceptar sin los peros respectivos, sin una mayor profundización precisamente con otros conocimientos de tu propia tradición exotérica ortodoxa, o de la sana filosofía realista, o la episteme que tú consideres mejor, sino que es algo que tú tienes que discernir qué es lo que hay, tienes que hacer la criba, qué es lo que hay de verdad, de bueno y de bello, con lo que hay de equivocado, con lo que hay de desviante. No solo entender la ortodoxia como un celo por algo establecido, sino por entenderlo como la verdad, porque así lo entiende el fiel creyente, le entiende como su doctrina, como algo revelado, lo tiene por algo verdadero. Entonces, repito, cuando empiezan a ver en cosas puntuales incompatibilidad entre tu propia doctrina exotérica ortodoxa
con lo que se está enseñando en el mundo esotérico ocultista, evidentemente eso le plantea un conflicto, evidentemente eso le demanda una actitud de rechazo a algo y de aceptación a algo distinto. La pregunta es hacia dónde se va a inclinar la persona. ¿Se va a inclinar hacia su propia tradición exotérica ortodoxa o se va a inclinar hacia ese conocimiento, entre comillas, esa gnosis esotérica ocultista? Entonces creo que, aunque no ha sido muy ordenado lo que estoy exponiendo, con eso yo estoy dando algunas consideraciones de por qué ese cuidado y por qué incluso esa condenación de muchos de nosotros. No quisiera terminar este compartimiento de opinión sin invitar a que se aporte, se contradiga, se comente lo que yo he estado diciendo, ¿verdad? Para continuar la discusión si les interesa. Pero en mi propio, repito, no lo estoy extendiendo para todo el mundo, sino que para mí mismo como buscador, ¿verdad? Como buscador de la verdad, como una persona pensante que analiza, que quiere profundizar. En mi caso particular, yo me cuido de tener esa actitud de reserva y de filtro, ¿verdad? Con este mundo esotérico ocultista. Y si se quiere, y si se me quiere pedir ya llegar a una última declaración, ¿verdad? De cómo catalogarlo, lo voy a catalogar en su conjunto como algo peligroso. Como algo peligroso, sí. Pero, ahí está, pero, teniendo ya ese conocimiento de mi propia fe, teniendo el conocimiento de otros credos, teniendo el conocimiento de la filosofía, creo yo que gente incluso con conocimientos superiores que los que yo tengo y con una madurez espiritual e intelectual también superior, una incursión en este mundo esotérico ocultista puede, pero ya dije en las condiciones, puede serle de eventual utilidad en cuanto a estos mundos esotérico ocultistas, como bien señalaba alguien, se basan mucho en el símbolo y en lo psicologista, y eso hay muchos aportes que en el mundo exotérico infelizmente se queda como hasta cierto nivel y con pocas expresiones simbólicas, ¿verdad? En cambio en este mundo no, en este mundo ocultista esotérico hay una gran riqueza, hay una gran expresividad de lo abstracto. Hay, como el ejemplo que ponía de las leyes naturales, se pueden ir comprobando incluso de forma científica. Entonces siento yo de que hay un conocimiento cierto, o hay una gnosis cierta en este mundo. El problema es cómo determinas hasta dónde, qué es lo que puedes asimilar y qué es lo que puedes o deberías rechazar. Siento yo en última instancia que eso en cualquier forma no solo se aplica a ese discernimiento o esas condiciones previas para incursionar en un mundo, no solo es para lo esotérico, sino que incluso también para lo filosófico, para lo intelectual en sí, para lo literario. Entonces, quizás para darme a entender mi resumen, ¿cuál es? Precaución para la persona que tiene una fe, precaución, pero no desecharlo, a pesar incluso de poderse catalogar como peligroso o incluso prohibido, no recomendable para un neófito o alguien que no ha profundizado en su fe ni en la filosofía, pero que sí hay dentro mucho de verdad, hay muchos aportes, hay mucho que una persona con esas condiciones le puede ser de provecho. Esa es mi opinión, y pido disculpas si he sido muy redundante o desordenado, pero es mejor hablar de esta manera que a veces expresarlo por escrito y en comentarios interminables. Estoy a la espera de sus comentarios u observaciones que hubieran y eventualmente darle una continuidad, esperando que sea un poco más ordenada de mi parte. Saludos a todos.